¿Quiere morir en sus pecados? Simplemente crea que usted es lo suficientemente bueno como es. Continúe en su relación de amor con las ideologías humanas. Rehúsese a creer las grandes verdades acerca de Cristo. Ame su pecado tanto que usted escoge la oscuridad. Le damos las gracias, estimado oyente, por acompañarnos hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El camino al infierno es ancho y el corazón del hombre es corrupto por naturaleza. Sin embargo, Dios proveyó un camino para el perdón de pecados y la salvación eterna, un camino que no es gravoso. Pero ¿cuál es ese camino? ¿Y cómo es que tenemos acceso a él? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, responderá estas dos preguntas y nos enseñará la importancia de conocer a Jesús de manera personal y así tener una relación íntima con Él en la serie Cimientos Volumen 2, en Gracia a Vosotros. Conforme estudiaba a lo largo del Evangelio de Juan a detalle, y esto es hablar del asunto de creer de hecho en el Señor Jesucristo para salvación. Quiero que abra su Biblia en el 8º capítulo de Juan. Todos hemos oído la expresión, Él no tiene a nadie que culpar sino a sí mismo. Esta es una expresión bíblica. Es una expresión que el Espíritu de Dios presenta varias veces en las Escrituras acerca de este punto con respecto al pecador. Si usted perece en su pecado, no tiene a nadie a quien culpar más que usted mismo. Y ningún pasaje presenta esto de manera más incisiva o clara como el 8º capítulo de Juan. Juan capítulo 8, y quiero comenzar leyendo en el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me busquéis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que él da. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Juan escribió este evangelio, dice en el 20:31, para que creáis y para que creyendo tengáis vida en el nombre de Jesucristo. Él lo escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, y al creer pueda tener vida eterna. Pero para aquellos que no creen, Juan de manera clara una y otra vez dice que morirán en sus pecados y nunca irán a donde Jesús está. Las consecuencias inevitables de la incredulidad y el rechazo en cualquier época es estar fuera de la presencia de Dios para siempre. Y no es aniquilación, y no es que el alma duerme, y no es nada, sino que es un tormento eterno. Jesús dice: recházame y morirás en culpabilidad. Serás culpable. La ira de Dios solo será satisfecha mediante una eternidad de tormento. Debido a que muchas personas escogen este rechazo, es importante que veamos este texto y que entendamos lo que Juan está diciendo aquí. Conforme nos examinamos a nosotros mismos el día de hoy, comencemos en el meollo y asegurémonos de que estamos en la fe y que no nos dirigimos hacia una muerte con culpabilidad total de pecado y una eternidad de castigo. En vuestro pecado moriréis, versículo 21. ¿Cómo es que eso sucede? Permítame darle 4 maneras para garantizar que usted morirá en su pecado, y las voy a tomar de las palabras de Jesús aquí. 4 maneras para garantizar que usted morirá en su pecado. 4 maneras para garantizar que la muerte de Jesucristo en la cruz no significa nada para usted. Número 1. Crea que usted es lo suficientemente bueno en sí mismo. Eso es suficiente. La primera manera garantizada para morir en sus pecados es estar totalmente satisfecho con su propia capacidad de agradar a Dios. Creer que usted puede ser lo suficientemente bueno, o lo suficientemente religioso, u orar suficiente, o ir lo suficiente a la iglesia, o ser lo suficientemente moral, o tener buenas obras que van a ser más en alguna balanza en área, que van a ganarle al peso de sus obras malas. Simplemente
Piense que usted es lo suficientemente bueno por usted mismo. Ve el versículo 22. Por lo tanto, los judíos estaban diciendo, ciertamente no se va a matar a sí mismo, ¿o sí? Debido a que él dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. ¿Qué quisieron decir con esto? ¿Qué tipo de respuesta fue esta? Bueno, ellos torcieron las palabras de Jesús para que significaran, él debe ir al infierno. Ciertamente nosotros vamos al cielo, y él debe estar yendo a una porción del infierno reservada para aquellos que cometen suicidio. ¿Por qué dijeron eso? Bueno, un judío ortodoxo menosprecia el suicidio. Siempre ha sido así. Según Josefo, el historiador judío, la persona que cometía suicidio iba al foso más oscuro del Hades. El crimen más horrendo que uno podía cometer era el suicidio. Y la parte más oscura del Hades estaba reservada para alguien que se mataba a sí mismo. Entonces, de manera burlona, están diciendo, bueno, quizás se va a matar a sí mismo y va a ese agujero oscuro en el Hades reservado para aquellos que cometen suicidio. Un lugar al que ciertamente nunca iremos. Entonces lo ridiculizan. Tenían tanta confianza en su justicia personal que se podían burlar de un Salvador. Tenían tanta confianza en que eran buenos por sí mismos que podían burlarse de la idea de que podían morir en sus pecados. Le advierto, el pensar que usted es bueno es mortal, es una garantía para morir en su pecado. Si usted no admite su incapacidad de salvarse a sí mismo, si no admite que sus buenas obras no ayudan para nada para la salvación eterna, si usted no admite que sus actividades religiosas, sus ceremonias y rituales, y la asistencia a la iglesia y oraciones, y lo que usted haga no produce nada para que usted gane la salvación eterna, usted va a morir en sus pecados. Pero cuando usted admite que toda su moralidad y toda su actividad religiosa y todo el ritual de religión que usted puede hacer no contribuye a su salvación, porque su pecado es tan profundo que ningún esfuerzo usted pueda producir puede tocarlo, entonces se arrojará a sí mismo a los pies de un Salvador que proveyó el sacrificio para su pecado. Pero fuera de eso, usted va a morir en su pecado. Usted va a ser como el fariseo en Lucas 18, diciendo, me da gusto que no soy como los otros hombres, ciertamente no como ese pecador sucio que está allá abajo. Yo doy diezmos y ayuno y hago todo esto, y Jesús dijo, ese hombre no se fue a casa justificado. Nos recuerda de Proverbios 12:15, que dice, el camino del necio es derecho a sus propios ojos, en su propia opinión, y no hay un necio mayor que un necio que se cree bueno en sí mismo, que se corta a sí mismo de la salvación por gracia, porque él cree que él puede contribuir en algo a ello. Aquello que es de alta estima a los ojos de los hombres es una abominación delante de Dios. Lucas 16:15 dice, estos judíos estaban tratando de ganarse la salvación como muchas otras personas. En todo el mundo de las religiones de mérito humano, todas las religiones del mundo que intentan ganarse la salvación mediante el esfuerzo humano, caen en la misma categoría. Creen que por sus propias obras satisfacen el requisito de Dios y de esta manera han alcanzado la salvación y se dirigen al cielo. Y el único lugar al que Jesús no va a ir es el infierno, en algún lugar oscuro del infierno que pertenece a aquellos que se matan a sí mismos. Entonces usted puede garantizar que usted va a morir en su pecado simplemente al confiar en su justicia, en su bondad personal. Simplemente asegúrese que usted no es un pecador. Simplemente asegúrese de que no necesita salvación. Simplemente invente un estilo de vida, de religión que le acomode. No admita usted que necesite un Salvador. No se golpee el pecho y diga, Dios sé propicio a mi pecador. Confíe en sus obras, confíe en su religión, confíe en sus rituales y le garantizo que usted va a morir en su pecado. Hay una segunda manera garantizada en la que usted puede morir en sus pecados, en el versículo 23. Él les estaba diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y ellos no entendieron lo que dijo. Esto realmente va con el primer punto. Ellos lo tenían al revés. Ellos pensaban que eran de arriba y que él era de abajo. Ellos lo tenían al revés. Arriba está el cielo, abajo el infierno. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes están mal. Después él les dice esto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y aquí está la segunda manera de garantizar en la que usted va a morir en sus pecados. Y eso es, sea mundano. Esté ligado a la tierra, otra garantía. Esté preocupado con el mundo, viva para el sistema temporal, viva para las ideologías de este sistema del mundo. ¿Qué quiere decir él cuando dice, vosotros sois de este mundo? Mundo es una palabra muy importante en el Evangelio de Juan, se usa de manera repetida, y es usada con diferentes significados. Algunas veces se refiere a personas, algunas veces se refiere a ideologías. Aquí tiene que ver con esas ideologías que envuelven las mentes de las personas, claro. Pero cuando él está hablando de este mundo, él está hablando de el sistema invisible espiritual que domina el mundo. Es un sistema de maldad. Satanás es el dios de esta época, el príncipe de este mundo. Él es el que ha organizado un sistema de creencia, un sistema de moralidad, un sistema de religión, un sistema de ideologías, un sistema de conducta, un sistema de materialismo, todo eso que se opone a Dios. Es como 2 Corintios 10. Es toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es todo el cosmos
Es todo el sistema de maldad invisible espiritual. Usamos la palabra mundo de esa manera. Hablamos del mundo de la política, el mundo de los negocios, el mundo de la medicina, el mundo de los deportes. Lo que queremos decir con eso es el ambiente o la esfera en las cuales esas cosas dominan. Y hay un mundo en el que vivimos como seres humanos. Es el sistema organizado de mentiras y engaños satánicos levantados en contra del conocimiento de Dios, el sistema de Satanás que se opone al de Cristo. Y en Lucas 16:8 Jesús llama a los incrédulos hijos del sistema. Ellos adoptan la ideología en algún punto. El sistema es hostil a Dios, es hostil a Cristo. Está dominado por el materialismo. Eso quiere decir que una preocupación con aquello que es pasajero. Es dominado por el humanismo, la adoración del hombre, la elevación de la mente del hombre, inclusive al punto en el que él puede reírse a sí mismo. Es dominado por el sexo, por la satisfacción física en el placer, mediante la ambición carnal, por el orgullo, la avaricia, por el placer personal, por el deseo personal. Sus opiniones están mal, sus objetivos son egoístas, sus placeres son pecaminosos, su influencia no es moral, su política es corrupta, sus honores son vacíos, sus sonrisas son falsas, su amor es débil, etcétera, etcétera. Ese es el sistema del mundo. Son muchas filosofías y psicologías y religiones e ideologías que constituyen la manera de pensar no regenerada, impía, no bíblica. Y es un mundo que será destruido. El mundo y todo lo que hay en él pasará, dijo Juan. Y esa es la razón por la que él dijo en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no puede amar al Padre. En donde está el amor del mundo, el amor del Padre no existe. Jesús señala aquí este gran contraste. Él les dice, versículo 23, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Tenemos dos ideologías que compiten, dos sistemas de pensamiento que compiten. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la amistad con el mundo, Santiago 4:4 dice, es enemistad con Dios. Estos líderes judíos, aunque decían que eran religiosos y que eran espiritual, genuinamente estaban cautivados y atrapados en el sistema de maldad satánico mediante el cual él gobierna el mundo. Almas egoístas que están ligadas al mundo, viviendo un sistema controlado por el príncipe de este mundo y que estaban separados de Dios y de Cristo por un espacio infinito. Para que un hombre muera en su pecado, todo lo que necesita hacer es simplemente vivir para este mundo. Simplemente creer las mentiras de Satanás que están en este sistema. Simplemente ame el sistema y todo lo que hay en él, y le garantizo que morirá en sus pecados. Algunas veces el Evangelio penetra ese tipo de mente y corazón por un tiempo, como en la parábola de Mateo 13, pero debido al amor de este mundo y el engaño de las riquezas, muere. Debe haber una brecha y un rompimiento. Jesús no es de este mundo. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Primera de Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros como creyentes no estamos así. Hemos hecho esa distinción. Santiago dice que inclusive debemos guardarnos sin mancha del mundo, no influenciados por sus ideologías satánicas. Hay una tercera manera, y este es el clímax del pasaje para que usted garantice que morirá en sus pecados. En primer lugar, ser justo por usted mismo y pensar que usted no necesita un salvador, que se puede salvar a sí mismo, que puede hacer alguna contribución para salvarse a sí mismo, cualquier contribución. En segundo lugar, al estar ligado al mundo, y eso es estar enamorado del sistema del mundo y no estar dispuesto a dejar. Y en tercer lugar, versículo 24, por tanto os digo que en vuestro pecado moriréis, porque a menos de que creáis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Aquí está la tercera manera de garantizar que usted con toda certeza morirá en su pecado. Sea un incrédulo. Sea justo en sí mismo, esté ligado a la tierra y sea un incrédulo. Eso es realmente lo único que se necesita. Sea un incrédulo. La única manera de escapar del infierno es creer en el Señor Jesucristo. Y Juan, una vez más, citando su tesis en el 20:31, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida a través de su nombre. Nadie tiene que morir en sus pecados, pero el que persiste en rechazar morirá en pecado a través de la incredulidad. Ahora, ¿qué tenemos que creer? Bueno, él lo dice aquí, a menos de que creáis que yo soy. Lo que él está diciendo aquí es el nombre de Dios. A menos de que crean que yo soy Dios, que yo soy el que fue enviado por Dios, el gran yo soy mismo. Él usa realmente lo que él es el tetragramatón hebreo, el nombre de Dios, el yo soy el que soy. A menos de que crean que yo soy. ¿Qué significa yo soy? Significa todo lo que él es.
a menos de que crea de manera plena la verdad acerca de mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo es que uno se convierte en cristiano? Al creer la verdad acerca de Jesucristo. Esta es la pregunta del Hijo y este es lo primordial. Me parece sorprendente. La pregunta que hacen es, ¿qué es lo que alguien debe creer para que sea genuinamente salvo? Realmente no debe haber confusión en esto. Es claro en las Escrituras. Puedo resumirlo de manera muy simple con lo que Jesús dijo aquí. Deben creer que yo soy. ¿Qué significa eso? Usted debe creer que Cristo es quien es. Bueno, ¿qué es lo que eso incluye? Le voy a dar lo que yo llamo el núcleo de la verdad del Evangelio. Las verdades absolutamente indispensables de la verdad del Evangelio. Aquí es donde comenzamos. Si usted va a creer la verdad acerca de Cristo, esto es lo que incluye. En primer lugar, tiene que creer en una Trinidad eterna, porque Cristo dijo que Él era uno con el Padre y que Él era eterno, y que antes de que Abraham fuera creado, Él existió. Entonces debe creer que Él es parte de una Trinidad eterna. Cualquier cosa menos que una Trinidad hace de Cristo algo o alguien diferente de quien es Él. Entonces el corazón de la fe evangélica, el corazón de la verdad del Evangelio es trinitaria. Es Dios en tres personas, sin embargo uno. Decir algo diferente de eso es estar equivocado acerca de quién es. Y Él dice, debes creer que yo soy quien soy. Entonces usted comienza al creer en la Trinidad. Aquellos que niegan la Trinidad no entienden quién es Jesucristo, no creen que Él es quien es. En segundo lugar, debe entonces creer que Él es encarnado en forma humana, que este miembro de la Trinidad entró en la historia humana, en el tiempo y el espacio, en un cuerpo humano. Usted debe creer entonces en la encarnación de Dios en Jesucristo, y eso incluye el nacimiento virginal, el cual es la definición de Dios de cómo esta encarnación se llevó a cabo, de tal manera que el Cristo pudiera nacer en este mundo sin pecado. Y entonces debe creer que Él es Dios, que Él es eterno, que Él es un miembro de la Trinidad eterna, que Él encarnó en el mundo a través de la Virgen María. Después usted debe creer en la vida sin pecado, porque ese es el caso de Él también. Él vivió una vida sin pecado. Él no podía nacer como las personas normales nacen, de lo contrario no podría ser el Dios hombre. Y Él no podría tener un pecado en su vida, o una debilidad en su vida, o un fracaso en su vida, o de lo contrario no habría cumplido toda justicia. Dicha justicia es imputada a aquellos que creen en Él. Entonces debe creer en una Trinidad. Debe creer en la Trinidad eterna, que Jesucristo, un miembro de la Trinidad, fue encarnado, nació de la Virgen María, vino al mundo y vivió una vida sin pecado, la cual, al cumplir la justicia perfecta, se volvió la justicia que puede ser imputada a aquellos que creen. Y después debe creer que Él murió en la cruz como un sacrificio suficiente, sustitutivo, una expiación por el pecado, y que Él murió ahí, pagó la paga de los pecados de todos aquellos que jamás creerían en Él, porque eso es, de hecho, quien es Él, el Cordero de Dios. Usted debe creer que su muerte satisfizo a Dios de manera completa y que se llevó a cabo una expiación total, y esa es la razón por la que Dios lo resucitó de los muertos el tercer día, y Él lo tomó y lo sentó a su diestra, en donde se sienta como Señor, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre Señor? Él se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos y gobernando, y algún día regresará y establecerá su reino sobre la tierra, y traerá gloria eterna a su propio pueblo, redimido, amado. Ese es el corazón de la fe cristiana. Saque algo de eso y usted tiene a otro Jesús. Y Pablo dijo, si alguno predica un Jesús diferente, sea anatema, un evangelio diferente, un mensaje diferente. Pablo le dijo a los Corintios, en 2 de Corintios, no quiero que sean movidos de la simplicidad y devoción que tienen hacia Cristo. Si alguien predica otro Cristo, ellos no predican la verdad. ¿Cómo tener dificultad entendiendo que este es el Cristo en quien debemos creer? Esta es la verdad. Y esto es lo que los cristianos creen. Si usted no cree eso, usted no es cristiano. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de la gente que cree en Dios? No son cristianos, morirán en sus pecados. Bueno, ¿qué hay acerca de personas que creen todo eso acerca de Jesús, pero también creen que tienen que hacer algunas obras? Que se bauticen, o algunas ceremonias, o guardar algunas leyes para añadir a su salvación. Tampoco van a llegar al cielo, van a morir en sus pecados y van a ir eternamente al infierno. ¿Por qué? Porque no reconocen que solo Cristo y Cristo de manera completa es el sacrificio por el pecado, al cual nada se le puede añadir. Es por gracia a través de la fe únicamente. Cualquier intento de añadir algo a eso lo niega, la gracia ya no es gracia. Cualquier cosa que usted trate de hacer para ganarse parte de su salvación, entiende de manera equivocada el sacrificio de Cristo. Y cualquier malentendido del significado de Cristo en su sacrificio es algo menos que el Evangelio, créalo. El cristianismo como tal, está lleno de personas que tienen mucha información acerca de lo que acabo de decir, acerca del Evangelio, pero no tienen esa confianza total
en Jesucristo, siendo únicamente quien es, y siendo el único y el sacrificio completo por el pecado, y por lo tanto confiar en nada de sus propias obras o esfuerzos. Es triste decir que muchos que nombran el nombre de Cristo y dicen, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, no son conocidos por Él y morirán en sus pecados. Y a donde Él ha ido, ellos nunca irán. Entonces Jesús les dice, a menos de que creáis, en el versículo 24, a menos de que creáis que yo soy el que soy, moriréis sin que vuestros pecados sean perdonados y por lo tanto pagarán eternamente la paga. Hay una última manera garantizada en la que usted puede morir en sus pecados, y exhiben, obviamente, crea que es lo suficientemente bueno por usted mismo, esté amarrado a este mundo, o sea incrédulo. En cuarto lugar, sea ignorante de manera deliberada, o sea ignorante de manera obstinada. Versículo 25, esto es tan sorprendente. Entonces le estaban diciendo, ¿quién eres tú? Es absolutamente increíble que ellos hubieran dicho eso después de todo lo que habían visto, después de todo lo que Él había hecho, después de lo que ellos habían oído. Jesús les dijo lo que les he estado diciendo desde el principio. Habla de no querer entender. Tengo muchas cosas que hablar y juzgar acerca de vosotros, que el que me envió es verdadero, las cosas que yo he oído de Él, esas hablo al mundo. Él dice, yo he estado hablando, y lo que he estado hablando es la palabra misma de Dios. Y para mostrar lo mal que estaban, versículo 27, ellos no reconocieron que les había estado hablando acerca del Padre. Aunque Él había dicho eso una y otra vez, yo y el Padre uno somos, no hablo de mi propia iniciativa, lo que el Padre me muestra, yo hablo. Todo lo que Él había estado diciendo hasta el 8, ellos lo habían oído todo. ¿Qué es esto? Es, en primer lugar, burla. ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién crees que eres para hacer afirmaciones como las que estás haciendo? ¿Quién te da el derecho de suponer una función como profeta y promotor de la verdad? ¿Y quién crees que eres que estás hablando como hablas? Ellos deberían haber sabido quién era. Él lo había presentado de manera clara una y otra vez, de manera repetida. Ustedes recuerdan el siguiente capítulo, el capítulo 9. El hombre ciego, quien fue curado por Jesús, y los líderes vinieron a Él y dijeron, ¿quién es este y de dónde es? Y el hombre ciego dijo, no lo puedo creer, en el versículo 30, que ustedes no saben de dónde es Él. Y Él abrió mis ojos. Digo, era ignorancia deliberada. ¿Por qué eran ignorantes de manera deliberada? Juan 3 lo presenta de manera clara. Los hombres aman a las tinieblas más que ¿qué? Que la luz. Era oscuro porque querían eso. Siempre ha sido oscuro. Cuando usted ama su pecado, era una oscuridad deliberada. De regreso en el 8:19, Él dice, ustedes no me conocen a mí, no conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerán a mi Padre. Ustedes no conocen a ninguno de nosotros. Ustedes están en la oscuridad y así es como lo quieren porque ustedes aman su pecado. En el capítulo 7, versículo 17, Jesús dijo, si alguno quiere hacer la voluntad de Él, cuando usted llega al punto en el que usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en lugar de su pecado, entonces conocerán mi enseñanza. La verdad viene a aquellos que la desean. Es como en el Antiguo Testamento que dice, si me buscáis con todo vuestro corazón, me encontraréis. Cuando usted esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ustedes van a conocer mi enseñanza. Entonces conocerán que yo hablo por parte de Dios. Pero mientras que ustedes estén amando su pecado de manera obstinada y disfrutando su pecado, inclusive el pecado de orgullo y justicia personal, morirán en su pecado. Tenían una ignorancia que estaba satisfecha en sí misma, que se burlaba y que nacía de un amor por su propio orgullo. Ellos habían oído muchas veces quién era Él. Ellos tenían evidencia amplia de esto, pero el pecado produce incredulidad y la incredulidad produce ignorancia obstinada. Entonces se rehusaron a creer porque amaban su pecado. ¿Quiere morir en su pecado? Crea que usted es bueno por sí mismo. Esté amarrado a este mundo. Sea incrédulo. Sea ignorante de manera obstinada y deliberada, y usted morirá en su pecado. Jesús dice en el versículo 29, deben saber que el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, siempre hago las cosas que le agradan. Ustedes deberían haber visto a Dios en mí. Ustedes deberían haber sabido. Ustedes deberían haber oído, pero no quisieron. Termina en una buena nota, versículo 30. Conforme Él habló estas cosas, muchos llegaron a creer en Él. ¿Quiere morir en sus pecados? Simplemente continúe como está viviendo. Simplemente crea que usted es lo suficientemente bueno como es. Simplemente continúe en su relación de amor con las ideologías humanas. Simplemente rehúsese a creer las grandes verdades acerca de Cristo. Ame su pecado tanto que usted escoge la oscuridad y es ignorante de manera deliberada. Pero, para hacer esto, usted va a tener que tropezarse cruz. Es correcto. Usted va a tener que pisar de manera cruel y reverente la sangre de Cristo porque usted conoce el Evangelio. Entonces usted va a tener que tropezarse con la cruz. Realmente es inconcebible. ¿Por qué va a morir usted cuando usted puede vivir?
¿Por qué usted no va a ser como muchos que creyeron y no quieren morir en su pecado? ¿Por qué no va a aceptar una expiación por su pecado? Esa es la pregunta de fondo. Y la respuesta es que usted cree que es lo suficientemente bueno por usted mismo. Usted es lo suficientemente bueno como es. Usted ama al mundo demasiado. Usted se rehúsa a creer. O usted ama su pecado y usted se deleita en la oscuridad y la ignorancia que viene con ello. En cualquier caso, el precio es eterno. Inclinémonos en oración. Padre, conforme pensamos en la potencia de las palabras de Jesús y la necedad de aquellos que se rehúsan a creer, oro porque el poder de tu Espíritu rompa el poder de la idea de que son justos en sí mismos, el poder del mundo, la incredulidad y el amor al pecado, y que el corazón desea hacer tu voluntad para que el que está dispuesto a hacer tu voluntad conozca la verdad. Te damos gracias, Padre, por la promesa de que a todos aquellos que creen en Jesús como Mesías y el Hijo de Dios hay salvación completa y total. John MacArthur nos enseñó que todo ser humano es responsable para arrepentirse de su pecado y reconocer a Jesús como Señor y Salvador en la serie Cimientos Volumen 2, En Gracia a Vosotros. Y estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, en donde John MacArthur nos ofrece un examen detallado de las actitudes fundamentales del carácter de quien ha sido regenerado. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos Volumen 2, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radio@gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.